Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Muy bien, he estado hablando acerca del reino de Dios y traigo aquí están en CDs y en DVDs. Estas áreas, si no las tienen, están en CD y en DVD. ¿Ok? Bien, gloria a Dios. Vamos a seguir con este tema y vamos a estar hablando ahí acerca de lo que hemos estado viendo, la parte 3 creo que es la sesión, principios bíblicos del reino. ¿Ok? Marcos, vamos a ver un momento ahí, perdón, déjame ver algo. Dime ver dónde voy a empezar aquí. Vaya conmigo un momento a Marcos, por favor. Lucas 4, espéreme. Yes. ¿Sabe? El jueves me pasó algo. Resulta que Nubia tomó notas y las puso en computadora. Muy bonito todo. Y las puso en computadora. Y le dije, bueno, de aquí voy a empezar. Y quise hacer las notas. Los primeros minutos me hice bolas. Y eso que estaban bien hechas. Y entonces ya cuando dije, de aquí voy a empezar, ya sé de dónde hablé y me hice bolas. Y tuve que volver a orar para mí, para recibir sabiduría, para poder fluir. ¿Sí me explico? Porque no sé enseñar con notas definitivamente. Entonces le dije, Nubia, yo hablo, tú tomas las notas por mí. Y es más fácil que me digas, explica este punto mejor, desarrollalo mejor o no explicaste este punto. Entonces así, con una o dos párrafos, así que me diga ella que no expliqué bien, entonces de ahí puedo explicar, pero notas no. No sirvo yo para explicar por notas. Yo al revés, yo no sé cómo la gente que usa notas se puede ir guiando por notas. Yo me pierdo. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde hablé? Necesito mejor oír del Señor y así voy. Lo que pasa es que más bien creo que es lo que he vivido por años, pero no más predico lo que vivo por años. Yo creo que por eso enseño así. Lucas capítulo 4 y vaya al versículo 43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. No, te dice el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Si les puedo decir qué es el reino de Dios, en lugar de usar el tiempo para preguntarles, mejor les voy a ir diciendo. Cuando hablas del reino de Dios, si hablas del reino de Dios, te podría decir de una manera fácil y práctica que son leyes que representan un gobierno. Te puedo decir que es un gobierno también, si podemos decir el reino de Dios es un gobierno espiritual y va a estar bien. Pero si les digo que son leyes, o sea, en general son leyes espirituales y esas leyes espirituales representan un gobierno. Están representando un gobierno espiritual que es el gobierno de Dios. ¿Ok? Eso es lo que están representando. Y el reino de Dios, entonces, se maneja por medio de leyes espirituales. La ley que predomina y no puedes, por ejemplo, si alguien habla del reino de Dios y no habla de fe, entonces no lo está entendiendo bien. Si alguien habla de fe y no habla del reino de Dios, tampoco lo está entendiendo bien. La fe es muy importante, es fundamental entender fe para poder fluir en el reino de Dios. ¿Sí? Otro punto importante también es que el reino de Dios, o la fe, voy a hablar de la fe nunca es sola, opera con otras leyes. Sin embargo, fe es lo más importante dentro del reino de Dios por dos razones. Y ya lo he mencionado. La primera es que la fe, como hablando de un reino, y si entiendes el reino, es como decir un país, ¿sí? Es un sistema de gobierno. Y cada sistema de gobierno tiene leyes. ¿Sí? Y cada sistema de gobierno tiene una moneda. ¿Sí? Como un país tiene una moneda, que sí. Como aquí en los Estados Unidos el dólar, etcétera. Cada país tiene ciertas monedas. Luego también cada país tiene un lenguaje. ¿Sí? Normalmente países se manejan por medio de idiomas. Un lenguaje o un idioma. Amén. ¿Sí?
Ok, yo nada más voy a hablar, usted ve si toma notas o qué hace, pero yo nada más voy a estar hablando y usted ponga atención o tome notas para que le entienda mejor. Entonces, el reino de Dios son leyes espirituales que representan un gobierno. Eso es un punto importante. ¿Qué son? Leyes espirituales que representan un gobierno. Queriendo decir entonces, luego, otro punto importante. ¿Por qué fe es muy importante en el reino de Dios? La razón que fe es muy importante en el reino de Dios es que la fe lo que hace es como si fuese un idioma, o es un idioma dentro del gobierno de Dios, dentro de ese país, dentro de ese sistema. ¿Qué es la fe? Es un idioma. Es la manera que nos comunicamos en el reino de Dios. No todos lo hacen, ya lo sé, pero Dios así es. Dios no es responsable. Si los súbditos del reino operan así. ¿Okay? Luego, otro punto bien importante también debe de ser este. El otro punto importante es este. La fe es como obtienes de Dios. Es la manera en que recibes de Dios. Entonces, en una moneda, cuando hablas de una moneda es con lo que intercambias o recibes cosas. Eso es en el reino de Dios también la fe, porque por la fe es como obtienes cosas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Oh, muy bien. Luego, otro punto importante que debo de decir, hablando del reino de Dios, hablando de la fe, hablando de todo esto, otro punto muy importante es que si no entiende el lenguaje del reino de Dios, simplemente va a ser difícil operar en ese reino. Ahora, cuando nacemos de nuevo, inmediatamente que nacemos de nuevo, inmediatamente somos súbditos del reino de Dios, ¿sí? Inmediatamente. Pero muchos cristianos, por esa razón, no reciben de Dios, y la razón que no reciben de Dios es que son súbditos, pero no saben cómo operar en ese reino. Es como si usted va a Ucrania ahorita, olvídese de la guerra, o va a Rusia y quiere hablar inglés. En la mayoría de la gente no habla inglés, a menos que vaya a un lugar turístico, hoteles, pero normalmente la mayoría de la población no va a hablar inglés ni en Ucrania ni en ciertos países. Y si usted quiere pagar con dólares, con pesos, tiene que pagar con la moneda que esté ahí, ¿sí? En ese momento. Amén. Entonces, por eso vemos muchos cristianos que caminan derrotados. Muchos cristianos caminan de esa manera. ¿Entendió? Esas son básicas del reino de Dios. Básico. Y el reino de Dios entonces nos da ciertas leyes para operar, porque el reino de Dios son leyes ¿qué? Espirituales. Otro punto importante que debo de decir también, cuando usamos, y le voy a decir esto, ¿sabía usted que Dios es un Dios legalista en ese sentido? Si usted usa la palabra legalista, nada más como para decirlo como religión o para usarlo como decir legalista como tradicional, no lo va a entender. Aunque está bien esa palabra cuando se aplica a religión o a tradición, sin embargo la palabra legalista viene de ley. Lo que pasa es que nosotros, voy a hablar aquí del estado de Sonora, lo que yo crecí de niño oyendo cuando decían, esa persona es muy leyista, pero está mal esa palabra, es legalista. Nada más nosotros en Sonora ponemos palabras, desgraciamos el castellano, pero realmente no se dice leyista de ley, sino es más bien legalista. Bueno, si usas la palabra legalista, primeramente, como para describir una persona religiosa o tradicional o un sistema de tradición, está bien. Pero también está bien, pero está limitado. Pero si lo usas para decir legalista como algo de la ley, de leyes, entonces también está bien. Pero entonces hay que calificar cuando decimos legalista. Amén. Hay que calificar cuando decimos legalista, porque no todo lo que es legalista quiere decir que es malo. Dios es legalista en el sentido de que aplica ¿qué? Leyes. ¿Por qué Dios puso leyes? Porque las leyes espirituales son, ¿por qué Dios puso leyes? ¿Para nuestro perjuicio o para operar a nuestro favor? Es para nuestro favor. Y la razón que Dios puso leyes es muy sencillo, es porque las leyes no cambian. Y si usted opera en esas leyes, lo hace bien, lo que va a suceder es que van a trabajar a su favor. ¿Ok? Ok, entonces, ¿por qué Dios puso leyes? ¿Porque lo odia? ¿Por qué Dios puso leyes? Sí, pero les acabo de decir, ¿pero por qué? Las leyes no cambian y las leyes van a operar siempre que a su favor. Una ley es segura. Una vez que usted opera en leyes, hablando nada más, si usted hace bien las leyes de tránsito, le aseguro, nunca
Oyó lo que dije. Nunca se va a meter en problemas con un policía. Nunca va a tener una infracción de tránsito. Nunca. No es posible. No, así es posible. Sí es posible. Si alguna vez lo ha parado un policía, el policía normalmente le va a decir por qué. Va a decir, no, falló, iba a exceso de velocidad, no marcó para pasar de carril, no marcó cuando dio vuelta, etcétera, etcétera. No se puso el cinturón, algo. ¿Sí? Normalmente el policía le va a dar una razón. Normalmente, si se fija, va a ser que nosotros fallamos. ¿Amén? Y eso es lo que sucede. Entonces, pero si usted cumple con las leyes de tránsito, ¿alguno de ustedes ha viajado por avión? ¿Sí? ¿Cómo se puede imaginar que hay aviones que llevan 200 pasajeros, 250 pasajeros? ¿Cómo es posible que ese aparato tan grande pueda cargar tanta gente y no caerse al vacío? ¿Algunos de ustedes se ha fijado si ha entrado cuando se sube al avión y puede mirar hacia su alrededor? ¿Ha visto usted la gente así que está nerviosa? Tal vez alguna persona que nunca ha viajado en avión normalmente, pero que digan la mayoría de la gente, que diga, es que no sé si veo mucha gente que el avión no nos vaya a aguantar o algo, a menos que sea persona que ignora, que nunca ha viajado, ha oído rarezas, etcétera. Pero normalmente usted no ve a la gente preocupada, especialmente cuando despega el avión. ¿Amén? ¿Por qué? Por las leyes leyes de la gravedad, en este caso la ley del empuje, no sé si lo estoy diciendo bien, how to say thrust. Sí, la ley del levante, la ley del empuje, lo que hace es supersede, vence la ley de la gravedad. ¿Sí? Amén. Y así es simple y sencillo, va a operar. Si entiende un poco de física o se acuerda de algo de física, no educación física, física en la escuela o algo así, va a entender. Ajá. La ley del impulso, gracias. La ley del impulso va a supersede o vence o va la ley de la gravedad. ¿Sí? Hay otras leyes que aplican ahí en las cosas del avión, pero normalmente es lo que va a suceder. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Ok. Otra cosa entonces, vamos a ver ahora ahí en Mateo. Vaya conmigo Mateo, por favor, capítulo 13. Creo que está dando bastante información, pero es bien importante dar esta información para entender el reino de Dios. Note en Mateo capítulo 13 y vea el versículo 18, Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, note lo que dice la Biblia. ¿Cómo dice? La palabra ¿de qué? Del reino. Oh, la palabra del reino. Ahorita, ¿cómo le llamó el Señor? ¿Dónde estábamos ahorita? ¿En qué versículo abrimos? Lucas 4, ¿verdad? Sí, 4:43. Nota cómo le llamó. El evangelio del reino de Dios. Luego dice aquí, la palabra del reino. Pero esto es importante. Mateo capítulo 13, versos 18 y 19. ¿Ok? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ok, bueno, vamos a tratar después todos esos versículos. Voy un momento a Lucas capítulo 9. Ahorita nos vamos a revisar ahí. Lucas 9. Quiero nada más explicar algo aquí. Lucas 9, versículo 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar que el reino de Dios y a sanar que los enfermos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un gobierno diferente y el reino de Dios lo que va a hacer, va a llevar, en otras palabras, va a vencer y va a ir en contra del reino de las tinieblas. ¿Ok? Pero muchas veces, muchos de sus súbditos, la mayoría de los súbditos andan enfermos, como andan los hijos de las tinieblas. Eso no es una crítica, nomás te estoy poniendo a decir para hacerlo meditar un momento y para hacerlo pensar un momento, es decir, algo no está bien, queriendo decir verlo como la enfermedad, como algo normal. ¿Y qué es lo que pasa? Si se fija, la palabra reino y la palabra religión. Sí, empiezan, ¿saben lo que es un prefijo, verdad? Si no, buscan un diccionario para no usar mucho tiempo. Entonces tenemos el prefijo re, ¿sí?
prefix, dice en inglés. Entonces tenemos el prefijo reino, religión. El prefijo es igual, sin embargo es diferente la palabra y lo que quiere decir. La religión nos ha enseñado, es normal que te tengas que enfermar. Si estás enfermo, pues Dios te entiende, Dios te ama. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Hemos usado un elemento muy importante dentro del reino de Dios que se llama la gracia de Dios. Y la hemos mal aplicado. Porque ciertamente Dios nos ama independientemente de nuestras obras. No importa cuál sea el problema o cuál sea la situación. Independientemente de nuestras obras, Dios nos ama igual. Enfermos o sanos, ricos o pobres. Hacemos las cosas con excelencia o sin excelencia. Es irrelevante. Dios nos ama porque es una ley del reino. Dios te ama. Punto. Sí, porque te ama en Cristo. ¿Ya? Amén. Es una ley del reino. Amén. Sin embargo, Dios te puede ser más efectivo si usted anda sano y ahora está deshaciendo las obras del reino de las tinieblas. Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quién es el diablo? El diablo es el que opera en el reino de las tinieblas. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Y eso es lo que va a suceder. Pero si nosotros, muchos cristianos, dicen, bueno, hermano Hughes, pues normal, es que pasó esto y esto. Y lo que pasa es que rebajas el reino de Dios, lo rebajas como si fueses, no es que eres, si usted nació de nuevo, es súbdito. Pero súbdito, entiende la palabra súbdito, pertenece a. Sí, es otra manera de decirlo, usted es un ciudadano del reino. ¿Ok? Pablo dijo en el capítulo 3 de Filipenses, dice, vuestra ciudadanía está en los cielos. Porque si usted se fija, Mateo, creo que fue Mateo el que usó más de 30 veces la palabra o la expresión reino de los cielos. Pero reino de los cielos y reino de Dios es algo intercambiable. Podemos, a veces para entenderlo, podemos decir, bueno, el reino de los cielos, el cielo, allá en el tercer cielo donde está Dios, el reino de Dios aquí. Pero sin embargo, toda autoridad viene del cielo. Debo decirle una cosa, Jesús es el rey, y el rey ¿dónde vive? En nosotros. Sin embargo, no nomás vive en nosotros. La sede o las oficinas principales, los headquarters, están en el cielo también, aunque ha hecho morada en nosotros, ¿no entiendes? Entonces, fe aquí entra en un punto que es bien importante, porque tienes que tener voy a usar dos cosas, voy a explicar dos cosas bien rápido acerca del reino de Dios. La mayoría de la gente, si usted pudieran hacer una encuesta a todos los cristianos que hay, yo creo que la mayoría van a estar de acuerdo cuando le dices, el reino de Dios, te van a decir amén. Pero la mayoría de la gente usa la expresión el reino de Dios muy suelto. O sea, así el reino de Dios como soy hijo de Dios, las cosas de Dios, y así lo ven en su mayoría. Según una estadística o varias estadísticas, más del 90%, nada más unas dicen que el 90%, otra estadística que vi dice que el 87%, pero nada más si lo dejas, otros 90%, otros dicen más del 90%, no sé cuál, pero nada más si lo dejas en 90%, es un número impresionante de cristianos que no entienden el reino de Dios. Y a mí me concierne que usted lo entienda. No entienden el reino de Dios. Hermano Hughes, ¿quiere que sea honesto? Para no perder tiempo, quiere que eso no es un ataque a nadie, a ningún cristiano, ni a ustedes, ni a nadie, nomás. Ok. ¿Quiere que le dé como una prueba de ácido si usted entiende el reino de Dios o no? Sí. ¿Está listo? Ok, aquí viene, mira. ¿Cómo habla usted? Las palabras que usted usa a diario. Y luego se quiere excusar. Yo sé que no me debo de preocupar, hermano, pero me preocupé. That's fine, pero no entiendes el reino de Dios. No lo entiendes. Porque ahorita les dije algo. ¿Cómo opera el reino de Dios? ¿Cuál es el lenguaje del reino de Dios? No hay otro. Fe. Fe. Y tienes que entender las dinámicas de la fe. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. So, inmediatamente, cuando yo oigo cristianos, ellos quieren ser honestos, sinceros,
etcétera. He oído muchas explicaciones a través de los años. Bueno, está bien. No voy a decir que, bueno, no está bien, está mal, punto. Lo que está bien, lo que está mal, punto. Como alguien, cuando él ha explicado a ciertas personas, una vez hice un pequeño, un miércoles, como un pequeño seminario de 2 horas de algo básico en finanzas, cómo salir de deudas, etcétera, rápido y cosas así. Entonces, creo que hubo unas 2 personas que al final dijo, o sea, pastor, así, que estoy mal si yo salgo de vacaciones. ¿Estoy mal? ¿Es pecado? ¿Está malo? Le dije, ¿quiere honestidad o quiere mentira? ¿Qué es? Por eso te dije, gente usa la gracia de Dios como un pretexto y rebajas las verdades del reino de Dios. Aplica gracia a lo que es gracia, fe a lo que es fe, justicia a lo que es justicia. Pero si quieres saber si algo está mal, y le dije, ¿quieres saber? Sí. Sí, le dije, es mal y es pecado. Porque estás en deuda, y en deuda quiere decir que le debes a alguien, ¿sí? Y tienes una responsabilidad con esa persona. Porque sea quien sea, la persona, el dueño del carro, de la casa que todavía le estás pagando, no te obligó, no te puso una pistola para decirte si quieres comprarle eso. ¿Sí? Tú lo sacaste a crédito. Bueno, como dije, Dios te ama, pero si quieres saber, mientras estés en deuda, ¿por qué? Porque ese dinero que tú usas para salir de vacaciones 1, 2 veces en el año, pudieras usarlo para pagar al principal y bajar los pagos rápido y ponerte una meta. Entonces le dije, si está mal, y dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, él es pecado. Punto. Ahora, Dios te ama, no te va hacia el infierno por eso, pero estás mal. Ok, esa es una. 2, le dije, no me acuerdo dónde está eso, pero en Proverbios, a ver si recuerdo, y ahorita ustedes que son, eruditos bíblicos me van a ayudar. Dice que, en inglés dice que the borrower is a slave of the lender. Sí, en inglés, si me ayudas en inglés, si alguno de ustedes lo puede buscar y luego de ahí me lo ponen en español. Do you remember, Nubia, that verse in English que dice the borrower? ¿Qué es? ¿Proverbios qué? A ver, Proverbios 22:7. Come on, help me out. Dice, the rich ruleth over the poor and the borrower. Sí, ya, ok, pero lo dije en español. Ponlo en español. Lo dije en inglés porque me acordé que estaba en inglés. Nota, dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo. En inglés dice que es esclavo del que le presta. Este versículo es uno de los que deberíamos de meditar más. No te vas a ir al infierno si debes una casa ahorita. No quiero que nadie se sienta condenado. Como dije, tienes que explicar bien el reino de Dios. En otras palabras, tienes que agarrar a la gente, tenemos que agarrar a la gente y subirla al nivel del reino y no rebajar el reino con una falsa gracia. Porque la falsa gracia dice, es igual, Dios te ama, no te condenes. No, y es cierto, no te debes de condenar ni nada. Nada más, pero quiero que sea, ponme otra vez el versículo, porque estas cosas se deben de entender. El rico se enseñorea a los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Ok, vamos a hablar a explicar. Ahora, mira, dice aquí esta versión. Los ricos son los amos de los pobres y los deudores son esclavos de sus acreedores. Nueva versión internacional, muy buena en ese versículo. Ahora, déjame explicar porque la religión va a decir, no, tú no debes de ser rico y no. El rico simplemente sabe fluir en el sistema. Es todo. Por ejemplo, la mayoría de la gente quiere saber. Estoy siendo honesto, nuestra gente, voy a hablar de los hispanos, necesitan tumbarse esa mentalidad nopalera. Ya olvídate del nopal y empieza a actuar como un hijo de Dios. Y tienes que renovar tu mente. Y tienes que dejar de oír el sistema del mundo de los cristianos mediocres y conformistas que, no lea, Dios te ama igual. Ya, mi hermano, entiende, por favor, Dios te ama aunque estés hasta el tope de deudas. Pero hay una razón que cristianos están hasta el tope de deudas. Hay una razón, porque hay leyes en el reino espiritual, en el reino de Dios. Una de las leyes es la sabiduría. ¿Ok? Una de las leyes es la sabiduría de Dios. La otra, hablando de la sabiduría de Dios, la otra ley importante dentro de la sabiduría de Dios, tienes que saber ser un buen administrador de los recursos que Dios nos da. Como dije, un buen administrador, la Biblia habla de eso. Cuando el Señor alimentó a los 5,000, no, estoy pensando si voy para allá o no.
No voy a ir. Cuando el Señor alimentó a los 5,000 y que había más de 5,000, si cuentas que había hombres y mujeres y niños, había unos 20,000. Al final les dijo que recogieran las sobras. Nosotros usamos palabras a veces en español y las limitamos, pero si el español, una de las cosas que hasta mi hijo me dijo, que no, uy, qué bárbaro, qué perfecto español habla, está aprendiendo y se está esforzando, pero me dijo algo muy tremendo, me dijo, papi, si yo tuviera que aprender otro idioma, dice, en lugar de aprender italiano, no sé qué otra, quisiera aprender bien el español. Me he dado cuenta que el español es un idioma bien rico, y es cierto, tiene muchos sinónimos, y es cierto. Y si te fijas, es bueno porque por la gente hispana que estamos alcanzando. Entonces, ser mejor en el idioma español, ¿sí? Bien, pero mi punto es que muchas veces cuando usamos sobras nos referimos a algo que ya no vamos a usar. Pero hay otra definición de sobras, fragmentos. Fragmentos. Sí voy a tener que ir. No quería ir, pero bueno. La razón que no quería ir nada más porque quería ser bien mejor cómo usar el tiempo, pero... No voy a leer toda la historia, pero se va a Marcos capítulo 6, nomás lo voy a decir, dice al versículo 42 y 43. Y comieron todos y se saciaron. ¿Lo puede ver ahí? Marcos 6, 42. Comieron todos y se saciaron. Verso 43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Recogieron de los pedazos, ¿qué dice? 12 cestas llenas. Y de lo que sobró, ¿de lo qué? Sobró. Ok. Let me see this aquí para ok. En Juan capítulo 6, versículo 13, dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Note, recogieron pues y llenaron ¿qué? 12 cestas de pedazos. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron eso? Bueno, algunos van a decir, era mentalidad de pobreza. No, pero hay una parte, estoy buscando ahorita porque me acordé de esto, que el Señor les dio. Marcos, a ver, voy a decir Mateo 14. Ya, ustedes deberían de ayudarme ya, decir, ok, es aquí, pastor, es aquí. ¿En dónde es? ¿Juan 6? Gracias. Oh, es cierto, sí, es que yo empecé a leer 13, sí, en el 12, gracias. Y cuando se hubieron saciado, gracias, dijo a sus discípulos, ¿ves? Así como dice en inglés, help that brother out, come on. Okay, ya me ayudó, Gloria, ayúdale al hermano. O sea, a mí. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus 12 discípulos, recoged los pedazos que sobraron. ¿Por qué le dijo el Señor recoger los pedazos que sobraron? Para que no, pero ¿por qué? Estoy ahí en Juan 6:12. Juan 6:12. ¿Por qué le dijo eso? Y exactamente porque el Señor en otra parte también nos enseñó a ser buenos, ¿qué? Mayordomos. Bueno, hay mucha gente, te voy a decir esto rápido, ¿ok? Rápidamente. Pero hay gente que tiene cosas, fragmentos en su cochera y tiene años en el garage. Tal vez tienen algo que pudieran vender. Pagar la tarjeta de crédito. Tal vez hay gente, yo he conocido gente que entras a sus yardas, tiene desde fierro viejo que pudieran vender, deshacerse de, limpiar todo ese cochinero y no darle más lugar al diablo, porque el cochinero y el desorden te va a traer pobreza. Hasta en el garage tienen cosas que pudieran, no sé, herramientas que ya no van a usar, que ya jamás van a usar. No sé, hay cosas. Checa tu garage. Tal vez algunos de ustedes lo tienen limpio, pero tal vez otros tienen retacado de cochinero y medio. Pudieras venderlo. Cosas que, o sea, no cochinero, voy a decirlo mejor. Cosas que que usted no va a usar, pero que están provocando que se vea sucio o desordenado su garage, por ejemplo. Amén. Pudiera haber gasto. Cheque otro ejemplo de fragmentos. Cheque su estado de cuenta y vea lo que gasta y vea si de verdad lo que está gastando es necesario. Y agarre ese dinero y lo canaliza para pagar tarjetas de crédito. Si no sabe cómo usar una tarjeta de crédito, al final venga conmigo, le voy a decir.
Gracias por un amén. Fuego, gracias. Amén. Porque crédito, usted que pone las tarjetas de crédito al máximo, no las sabe usar, ni las use. Y si le están llegue y llegue, ahorita los bancos están mande y mande y mande. Y usted, ¡oh, gloria a Dios! Dice que estoy preaprobado. Le recomiendo, no las use, tírelas, quémelas, reprenda eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Quémelas. A menos que lo sepa, si no la sabe usar, a menos que la sepa usar. Pero si usted está endeudado con tarjetas de crédito, es que no la sabe usar. Deme una pista. Muy sencillo. Estás endeudado y estás mandando el pago mínimo, no la sabes usar. Tírala, no la uses. Por eso dice ahorita este versículo, pon el versículo donde estamos ahorita ahí en Proverbios, cuando dice que el rico se enseñorea. No es que se enseñorea, es que el rico opera en un sistema. No digo que no, pero estoy hablando, el problema no es el rico, el problema somos nosotros. Porque no tenemos la sabiduría del reino de Dios. ¿Sí? Sí, 28:12 igual. O sea que no es como si fuera, pero este dice, el que toma prestado es siervo del que presta. Pero las otras versiones que estábamos usando ahorita, ponme la nueva versión internacional y luego la nueva traducción viviente, cualquiera de esas dos. Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores, ¿sí? Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que le presta. La razón que el rico gobierna, no estoy defendiendo a todos porque la mayoría de ellos son impíos, pero digo, si lo único que pasa es que saben fluir en el sistema y están haciendo un sistema legal. No los meten al bote por eso. Y la izquierda es que estos ricos métanlos al bote, que paguen más a la cárcel. No, lo que pasa es que ellos saben navegar el sistema y nosotros no. Pero ¿por qué no usamos algo que se llama sabiduría? Porque usamos mensajes como la gracia de Dios y la hacemos una desgracia. Como Dios te ama igual y cosas. Y acuérdate, Dios hacia ti es igual. Dios no cambia. Y usted va a amar igual. Pero no estamos siendo efectivos como deberíamos de ser. Amén. ¿Sí le entendió? Y deberíamos ser más efectivos. Entonces pudiera usar eso, pudiera ver, ok, de verdad tengo que ir. Nada malo en ir a comer, acuérdense, nada malo. Pero una vez esta persona me estaba diciendo, no sé qué pasa, etcétera, etcétera. Cuando viví en Mesa, a ver, le dije, vamos a sentarnos. Y algo, le pedí agua, algo así, y me dijo, hay nieve y no sé qué, una nieve. Abrí el refrigerador, estaba lleno, no había dónde estaba. Ya se levantó en la cocina y ya sacó las cosas. Y estaba hablando que necesitaba aprender a manejar bien sus negocios y todo eso. Y estábamos ahí y mandó pedir comida cuando estaba el refrigerador lleno. Y desde ahí le dije, oye, a ver, déjame ver. Y vimos unas tarjetas de unos estados de cuenta. Todos los días compraba comida. Total que este hombre gastaba como $600 en el mes en pura comida. Y ahorita los puedes gastar fácilmente. Especialmente si vas con la familia cada domingo. Puedes gastar más de eso en el mes. Entonces, ¿es malo ir a comer? Entonces quiere decir que no vaya. No, yo no dije eso. Lo que estoy diciendo es dónde se te está, es una fuga de dinero. ¿Ves? Entonces aquí viene el problema. El problema es que luego los cristianos dicen, no, eso del dar no funciona. Ya funciona. No sé si decir que todos nosotros o la mayoría de nosotros que estamos ahorita aquí o todos nosotros hemos visto los beneficios del dar. El problema que una vez que viene la cosecha, actuamos como si fuésemos hijos del mundo, hijos del reino de las tinieblas. ¿Qué hace el mundo cuando tiene dinero? Gasta. Más dinero, más gasta. Y así estamos. En lugar de ser sabios y decir, ok, voy a operar aquí. Ahora, Dios quiere que tengas cosas. El problema está que no quiere que las cosas te tengan a ti. Amén. Pues, ¿qué hay si ya tengo la casa pagada, el carro pagado? Ok, ¿tienes hijos? Sí. ¿Qué hay del futuro de tus hijos? ¿Vas a esperar que el gobierno les dé dinero para entrar a la escuela, a la universidad o algo así? Necesitamos operar en otro nivel. ¿Alguien diga amén? Algunos de ustedes me están diciendo amén. No les cae, ¿verdad? No les está cayendo esto. Sí les está cayendo. Bueno, yo sé que algunos de ustedes tienen dudas, pero la palabra de Dios es verdad y es igual y es una verdad. ¿Ok? Ahora,
¿Lo estás viendo ahí? ¿Lo puedes ver? ¿Qué es lo que sucede? Que el Señor les dijo algo, les estaba enseñando a ser mayordomos. ¿Y qué pasa muchas veces en nuestro campo? Es mentalidad de pobreza. No, es ser buen mayordomo. Porque si te está yendo fuga de dinero, Dios o las leyes de la siembra y la cosecha han cumplido con eso. O sea, es que nosotros entonces no estamos poniendo el dinero o no sabemos administrar la manera, en otras palabras, no sabemos administrar cómo el Señor nos ha suplido nuestras necesidades. Como te dije, quieres ser honesto, quieres saber, quieres aprender los misterios del reino de Dios. ¿Okay? Esto es parte de lo que estoy hablando. Vaya a Mateo capítulo 13 ahora para enseñarle algo aquí. Mateo 13, gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Ok. Mateo 13, versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Qué dijo? Porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado, al mundo, pero a ustedes sí. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Quiero que escuches bien esto, porque ahorita lo voy a explicar, porque Reina Valera, aunque es una tremenda traducción, en unas áreas creo que lo debió haber dicho. ¿Sabías que? Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, ¿y qué dice? Y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Nota, y ahí todo, en otras palabras, debió haber sido así. Mira cómo debió haber sido. Lo puedes poner tú ahí arriba, porque en las otras versiones creo que lo hicieron bien. Para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos, debe decir, y no oigan con los oídos, y con el corazón no entiendan y no se conviertan y yo no los sane. Pero no es porque Dios no quiere, ¿sí? Ok, let's see las otras versiones, por favor. Las otras versiones. Ok, quiero que veas desde el versículo 14. Verso 14. Verso 14. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. O sea, no son, ¿qué? ¿Cuál es lo contrario de insensible? Sensible. Se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos, o espirituales hablado. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaré. Está igual que en la nueva. A ver, está igual que en Reina Valera. A ver si la otra versión. ¿Qué hago? No cumple. Ok. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Exactamente, porque todo es negativo. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí. Esto está mejor. Para que yo lo sane o para que yo no lo sane. En otras palabras, tienes que entender los misterios del reino de Dios. Ok, ahorita está diciendo. La mejor manera de entenderlo es que todo es negativo aquí. Nota que en el versículo 14 dice, de oído oiréis, ¿y qué dice? Y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, no es sensible y con los ojos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Mira, ahí te lo dice, para que no vean con los ojos, y debería decir, y no oigan con los oídos espirituales, y con el corazón no entiendan, por lo tanto no se conviertan y yo no los sane. Pero la razón es esta, es porque ellos decidieron no creer.
Sí, lo estás viendo. Lo puedes ver. Es algo que, o sea, ellos decidieron no creer. Yo hace años le puse, y tengo años que ahí arriba en mi Biblia, donde dice para que no vean con los ojos, y le puse ahí, y no, arriba del oigan, le puse no oigan con los oídos, y con el corazón, entre el corazón y entiendan, le puse no entiendan, y no se conviertan, y yo no los sane. Ajá. Pero nota lo contrario. O sea, es que son gente que no quisieron, pero nota. Pero bienaventurados quiere decir bendecidos, 1000 veces feliz, etc. Vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Les recomendaría a todos que tomaran nota de esto. Porque son información bien importante. La razón que mucha gente no ve sanidad en sus cuerpos. Ok, díganme así al grosso modo, así bien rápido. Si uno de ustedes, cualquiera de ustedes, necesita sanidad, ¿qué haría? Vamos a suponer que ahorita está enfermo, tiene una enfermedad, lo que sea, fiebre, lo que sea. ¿Qué haría? Dígame qué haría. Okay, ¿ves? Ir al Señor. ¿Qué es ir al Señor? No, está bien, pero quiero que me expliquen, porque imagínate que yo soy nuevo y les digo, ¿qué hago ahorita? Me siento, tengo fiebre, ¿qué hago? ¿Qué le dirías tú? Sí, ok, pero por ejemplo, si ir al Señor, ¿qué es ir al Señor? ¿Para qué? Para que Dios me diga qué hacer. Ok, ya, ese si te detectan una enfermedad, etcétera, es una persona ya, ajá, y luego, más o menos, ahí va. Ya, recibir tu sanidad, ya, ok. Pero si esa persona es prácticamente no es un baby en Cristo. ¿Sí? La razón que muchos cristianos no ponen, te lo voy a decir así. Muchos cristianos van a hablar y van a decir, por su llaga fui curado, pero ni siquiera lo creen. Ok, ahorita les dije, muchos cristianos usan la expresión el reino de Dios muy suelto. Bueno, muchos cristianos usan muy suelto, tengo fe, creo. No necesariamente. Una cosa es la fe por virtud del nuevo nacimiento. Pero puedes tener toda la fe aquí dentro de ti, toda la gracia del mundo y estar inactiva. ¿Qué es verdadera fe entonces? Un ejemplo de ellos, de una verdadera fe, fue la de Abraham. ¿Sí? Vaya un momento para allá. Romanos 4. Y dice, ¿por qué gente no recibe sanidad? ¿Y por qué gente se enferma cada rato? ¿Y por qué gente se enferma en el tiempo de frío? Algunos en el tiempo de frío les da catarro, resfriados, en el calor les da diarrea y luego otra vez viene es cierto, pero hay una razón. Que esto, como dije, esto no voy a condenar a nadie, pero muchos ministros son inefectivos porque luego dicen, es que la gente se condena, es que nadie está condenando a nadie, pero hay que hablar las verdades del reino de Dios para entenderlo. Ahorita leímos, si alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Ok. Romanos capítulo 4. Hablando de Abraham, versículo 18, él creyó. ¿Qué dice? Él creyó. Romanos 4, 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué esperanza contra? ¿Qué quiere decir eso de esperanza contra esperanza? Sí, acuérdate que él ya estaba viejo, Sara había sido estéril, ya era también más de 90 años, había sido estéril toda su vida. Entonces él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Ahí viene, ¿ves? O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando, ¿qué? Gloria a Dios. Plenamente convencido, ahí está. Plenamente convencido. La mayoría de los cristianos no están plenamente convencidos. Dicen, sí, por su llaga fui curado. Sí, hablé la palabra. Sí, confesé. Y oré, hermano Hughes, y todo. ¿No te has oído cuando gente habla así? Yo me quedo, ¿y todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es eso? Confesé la palabra, estaba confesando la palabra y todo. A veces yo necesito a Nubia para que me diga, porque casi le, amor, ven para que ¿qué es eso de y todo? ¿Sí sabes a lo que me refiero? Cuando la gente habla así medio raro. Y todo. Pero cuando te dicen y todo, y todo eso, ¿y qué es todo eso?
No, pero ¿qué quiere decir con todo eso? No sé si me... Todo lo que conlleva, bueno, ok, pero te fijas cuando dicen así, inmediatamente sabes que esa gente no tiene una comunión con Dios y no tiene una relación con la palabra. Porque lo ven como una fórmula, paso 1, 2, 3 y 4. Ok. Nota. 21. Plenamente convencido. ¿Cuántos están convencidos? A ver si todos vemos igual, ¿no? ¿De qué color es el forro de mi Biblia? Si todos testifican que es negro, ¿verdad? Ok. Si yo les dijera a ustedes, por un ejemplo, que le dijera, no, hermanos, es que este es azul. ¿Te iba a convencer que es azul? ¿Te iba a convencer? No, ¿por qué? Porque es negro. Estás plenamente convencido porque lo estás viendo, ¿qué no? Pero yo te alego que es azul. Yo te digo, no, es que ustedes están mal, ustedes les enseñaron mal los colores. Bueno, tú vas a estar oyendo y me decir, no puede ser, algo no está bien con esto. Tú estás plenamente convencido. No hay nadie que te cambie de eso. Bueno, eso es lo que sucede. Entonces, por eso gente no recibe su sanidad, porque están plenamente convencidos de los síntomas de su cuerpo, de lo que el internet dice, y hay gente que tiene una confianza, como les dije la otra vez, cuando pasó el COVID, gente me daba cátedras de qué debía de tomar, qué hacer, qué no hacer, qué test tomar, qué hacer esto, qué vitamina tomar. Y tenían más confianza en eso y estaban plenamente convencidos. ¿Sabes qué es fe? Esto es fe. Plenamente convencido. ¿Qué es plenamente convencido? Cuando estás seguro. Plenamente convencido o fe o plenamente convencido, otra definición práctica y fácil de fe, es cuando estás de acuerdo con lo que el Dios dice, lo que el cielo dice. No importa qué pase, los síntomas, aunque tu cuerpo te esté diciendo, estás plenamente convencido. ¿Y cómo puedes llegar a estar plenamente convencido? Ok. El reino de Dios. Pero ¿cómo? Acuérdense. Ya, ¿cómo? Acuérdate, ¿cómo? ¿Cómo? Pero ¿cómo? Acuérdense, yo le estoy haciendo una pregunta como si, está muy bien, pero ¿usted cree que si yo soy nuevo? Imagínense cuando usted es nuevo, era nuevo, y alguien le dice, una relación con Dios, pasando tiempo en la palabra, no piensa que te iban a, o sea, ya me dejas igual. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, ¿cómo? Acuérdense, yo soy nuevo aquí, yo le estoy preguntando a ustedes. Acuérdense, pónganse en el lugar de una persona, ok, creyendo, tener una relación con Dios, esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero ¿cómo? No, es que los tengo que hacer pensar, pues, porque se van a encontrar con que Nubia dice, ya, diles, ya. No, quiero, esto es como, los estoy retando aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? Acuérdense, yo soy imagínense que usted le está hablando allá en el Food City allá. De la música, en medio de la música y todo eso, en el Food City ahí, en medio del pasillo ahí donde están los chiles y los frijoles ahí. ¿Sí? Ok. Y usted le está hablando del reino de Dios. Ok. Mi pregunta otra vez. Todo lo que me acaban de decir, ¿cómo? Ok, si yo le digo a un niño y no sabe cómo tomar esta agua, mira, esto es cómo. Le voy a decir, mira, agarra esta botella, ábrelo así y luego te lo vas a empinar así. Eso es cómo. Todo eso que me dijeron, una relación por fe. ¿Cómo? Por medio de las leyes. ¿Cómo? ¿Cómo? Dime cómo, acuérdate. Buscas versículos para... Eso, gracias. Esa es la explicación. Todo eso de nada sirve. ¿Cómo? Tener una relación con Dios. Digo, no que está mal del todo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Acuérdate, ponte en el lugar de una persona que va empezando, que no sabe papas. Piensa en el pájaro, ¿cómo lo iba a hacer?
Exacta. Bueno, pues esa es la respuesta que quiero oír ahorita. ¿Cómo? ¿Entendí? ¿Y luego? ¿Qué más? ¿Dónde está escrito? ¿Y luego? ¿Qué más? Come on, that's fine, pero... Que lo puede leer, lo puede tomar. Ajá, ese es mi punto. Te voy a decir, ok, váyase a Marcos capítulo 4. ¿Ves? No, hermano, no. Quédese con la palabra de Dios. Acuérdate, el reino de Dios, acuérdate, el reino de Dios, Marcos 4, verso 26. Marcos 4, verso 26. Decía además, así es el reino de Dios. Men, los hice sudar ahorita, aparte del calor, ¿no? O sea, ¿cómo? Hey, what? ¿Cómo este? Sí, o sea, ahorita dice, ¿a qué pájaro le tiene que decir? Bueno, es que el hermano Osmar tiene un amigo conocido en el negocio de la construcción que así le dicen el pájaro. Entonces, ¿cómo? Habla así de honores, bien bronco. Así. Entonces, ¿cómo le explicas a una persona así? Bueno, de la misma manera que usted le explica, es de la misma manera que usted quítese todo poner la palabra en mi corazón, el otro, declararlo, ya. Hágalo. Y cuando usted lo hace, es cuando va a empezar a ver los resultados. Y entonces le va a explicar a alguien cómo. ¿Entendió? Ok. Marcos capítulo 4, versículo 26. Y ahorita te voy a explicar cómo. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ok. ¿Quién es la semilla? La palabra de Dios. ¿Cuál es el campo, la tierra? El espíritu humano y su alma. ¿Ok? Vamos a ver cómo. Okay. Usted necesita sanidad. Entonces usted va a la Biblia, agarra la palabra de Dios y luego agarra una hoja, una pluma o en sus notas o lo como le quiera hacer. Y luego, pero le recomiendo ahorita la hoja, le voy a decir por qué. Y luego se va a Isaías 53, versículo 53, 4 y 5. Y luego usted lo lee en Isaías 53, 4 y 5. No necesita 20 versículos. ¿Ok? No necesita toda la Biblia. El reino de Dios es práctico. Alguien diga amén. Fe es práctica. ¿Ok? Y luego usted va a la Biblia y los lee. Mas él herido 4 y 5. Y luego lo personaliza para usted. Ciertamente él llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores. Yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga yo fui curado. Creo que lo recibo, por su llaga yo fui curado. Entonces usted hace notas y luego hace en los ¿cómo se llaman los papeles amarillos? Los post-its, así. Y agarra un post-it y luego lo pone 3 en su baño, muy bonito que tiene y todo eso, con piedra y todo nuevo y paredes nuevas y modernas. Pero lo que quiero yo es tener mi sanidad, ¿ok? Y lo va a poner así y los pone a un lado del espejo o en el espejo por un lado, en las mañanas, 3, 4 versículos, ¿sí? Salmo 107, 20, envió su palabra, me sanó y me libró de la ruina. Y lo pone ahí, personalizado, me sanó y me libró de la ruina. Salmo 107, 20, me sanó, me libró de la ruina. Y lo empieza a poner así, 2 o 3 versículos de prosperidad, 2 o 3 cosas que usted esté creyendo a Dios con la palabra. Eso, cada vez que usted lo ve, usted está teniendo una intimidad con la palabra. Y luego durante el día, eso sí no le recomiendo cuando va manejando los tenga en el parabrisas ni en el espejo, pues se puede estrellar. Pero tanto lo va viendo que durante el día usted está hablándolo. ¿Cómo? Conociendo el tipo de semilla que voy a sembrar en la tierra. ¿Pero qué es lo que me quiere decir con eso? Pues sí, o sea, a eso me refiero simplemente porque estoy hablando de cómo tener una cosecha de sanidad en mi cuerpo. Cómo tener paz. ¿Sí me expliqué? ¿Me expliqué? O sí me explico, quiero decir. ¿Cómo puedo tener? Eso es lo que es meditar la palabra, exactamente. Y te digo una cosa, te aseguro algo, ahora sí. Ahorita le doy un ejemplo, Isaías 53, 4 y 5. No, deme, hermano Hughes, deme 3 de sanidad, 3 de prosperidad, 3 y no está querida aquí, búscalos tú. Ok, ahora, ya te dije cómo, ok. Ahora, vaya otra vez ahí en Marcos. Esa es la razón que mucha gente quieren nada más que alguien ore por ellos y sanar y etcétera, lo cual está bien. Dios usa a veces cierta gente así, pero ¿qué va a pasar? ¿Vas a sanar de ese luego? Ahora sí.
Marcos 4, verso 26. Muchas veces la gente lee tan rápido, leen su Biblia rápido y no se fijan los principios. Tienes que ver el versículo 26, es poderoso. Dice, mira cómo dice, cómo empieza diciendo. Así es, ¿cómo es? Así es el reino de Dios. Aleluya. ¿Cómo es? Así es. Punto, no hay otro, no le busques. Así es el reino de Dios. Te está diciendo cómo opera el reino de Dios. Aquí está la clave de toda la Biblia. Estos versículos es el centro de Génesis, Apocalipsis. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Y qué dice? Y duerme y se levanta de noche y de día. Ya te dije cómo echar semilla. ¿Qué? Y duerme y se levanta de noche y de día. ¿Y la semilla qué? Brota y crece sin que él sepa cómo. De suyo o automáticamente lleva fruto a la tierra que estás poniendo. Por eso este principio del reino de Dios opera para bien o para mal. La mayoría de la gente lo único que hace es ver porquerías en la televisión, porquerías en sus celulares y están metiendo imágenes y esas imágenes son semilla. Preocupación, desánimo, esto, el otro, cómo está el país, cómo está esto. Y es cierto, puedes saber, pero si te la llevas metido ahí, es todo lo que es la semilla que vas a tener. Y por eso gente anda preocupado, desanimado, anda con miedo, tienen temor, cosas no salen bien y lo dicen, no sé por qué Dios no funciona. Una de las cosas para fluir en el reino de Dios es esto, mira, primer punto, Dios es bueno, punto. ¿Ok? Ese es uno. Para entender y fluir en el reino de Dios. ¿Cuál es la primera? Dios es bueno. Segundo punto, Dios y su palabra son perfectos. O sea, Dios no es responsable. Algo pasa, entonces mira, Dios no es responsable. Si no has sanado, si no has prosperado como debe ser, Dios no es culpable. Oh, hermano Jesús, o sea que yo tengo la culpa. ¿Ya qué quieres que te diga? No, Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo la culpa, me dijo. Me dijo, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, está insinuando, me dijo que yo. No, le dije, no estoy insinuando, lo estoy afirmando. Ya. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Pero el verso 28, porque el suyo lleva fruto a la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Entonces cuando dice primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Entonces hay mucha gente igual, apenas va la cosecha saliendo la hierba y ya empiezan a maldecirla y empiezan a pisotearla porque no entienden cómo funciona el reino de Dios. ¿Quieres empezar a ver más cosas? Guarda tu boca y no hables palabras corruptas, corrompidas. ¿Qué es corrompida? Todo lo contrario a la palabra de Dios. No hay qué hacer, qué cansado, ya sé que no me debo de preocupar, pero estoy preocupado. ¿Qué te vamos a decir? Bravo, qué honesto. Gracias, yo te puedo aplaudir por tu honestidad. Te puedo hasta dar una estrellita. Sí, esta estrellita es por honesta, hermana, ¿eh? Y honesto, hermano. Pero tú vas a llevar las consecuencias. La única razón es esta, es si le digo, amor, ponte de acuerdo conmigo, ora por mí o ministrame sanidad. Porque orar, pues, ¿qué es orar? ¿Y sabes dónde está el error de muchos cristianos? Aquí está el error y con esto cierro. Mateo capítulo 7. Aquí está el error de muchos cristianos. Mateo 7. Y la gran mayoría, ¿cuántos van a estar de acuerdo conmigo? Quiero que entiendan que no estoy juzgando a nadie, criticando, quiero poner a alguien menos y yo más o algo así. No, quiero que la palabra sea entendida y necesitamos ser libres de hablar la verdad. ¿Ok? Mateo 7, versículo 7. Ok. Nota. Pedid y se os dará. De ahí. Pedir. ¿Cuántos saben que nos deberían dar el premio número 1 por pediches? Somos buenos para eso. Pues en la Biblia dice, hermano Gil, ya sé. Pero ¿qué quiere decir? Pedid y se os dará. Y es lo que viene. Muchos cristianos... mi esposa me va a decir el pesadómetro. O sea, ¿qué tan pesado es tú? Sí, ¿no?
Sí, ok, be nice, ok, be nicer, ok. Mi punto no es, tienes que ser honesto para entender esto del reino de Dios. Práctico, honesto. Y gente ve ese versículo y se pedido se os dará. Entonces ellos se acercan así, mire, así. Hermano, ¿puede orar por mí, por favor? En el fondo de su corazón, ellos asumen que Dios, si yo o usted o alguien de ustedes vienen, cualquier persona que vaya con usted o conmigo, o usted conmigo, lo que sea, en el fondo de su corazón es que Dios, si yo le pido a Dios, puede orar por mí, que le pido que ore por mí. Y en el fondo de su corazón es esto, le vamos a pedir a Dios para que Dios haga algo a través de su oración. Ese es el fondo de ellos. Pero tienes que entender que en el reino de Dios todo fue hecho ya, y todo fue pagado. Y tienes que entender que fe es lo que hace, fe es lo que te conecta, por decir así, con las promesas de Dios, con el reino de Dios, con las leyes del reino. Y si nada pasa, es bueno, yo le pedí a Dios, pero nada pasó. Es que si yo voy, como dije ahorita, le digo a Nubia, ponte de acuerdo conmigo, o simplemente impon manos sobre mí, traigo un dolor de espalda. Quiere decir que yo ya tengo tiempo haciendo lo que les dije ahorita. ¿Cómo? Poniendo la palabra en mi corazón de sanidad. Y ella también. Entonces cuando oramos nada más usamos nuestra fe ya. Pero la mayoría de la gente va y le pido de sus oraciones como, hermanos, por eso hay tantos cristianos, Dios los bendiga, pero tantos cristianos van de iglesia en iglesia como un chapulín brincando de aquí para allá. Si viene un hombre que va a orar por ellos y sanidades y todo eso, y van pidiendo o van a iglesias porque ellos dicen, entre más gente ore por mí, de seguro Dios va a hacer algo, Dios se va a mover desde el cielo. Porque pues muchos le están friga a Dios. Un día Dios se harta y te dice, ahí te va la sanidad ya. Pues esa es la idea que traen en el fondo de su corazón. Dios los bendiga. Así, en el nombre de Jesús, gracias Padre que das esta revelación. Así es el reino de Dios. Cuando lo vi hace años, Dios mío, dije, así es el reino. Así. Léelo así, bien cerca. Así hasta que... Vete a la cama repitiéndolo. Así es el reino de Dios, así es el reino de Dios, así es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece, y que él sepa como primero hierba, luego espiga, después grano lleno el espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la cosecha ha llegado. Entonces, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a empezar a poner la palabra, y cuando vas a pedir y se os dará, quiere decir que simplemente estás lleno de fe y nada más vas a pedir un acuerdo. Por eso mucha gente no recibe su sanidad. Por eso mucha gente se muere antes de tiempo. Ya es cierto, tenemos un enemigo, pero Satanás está derrotado. Digamos. Exactamente, por eso dice aquí, duerme y se levanta. ¿Y cómo lo riegas? Una vez que pones la palabra y la siembras, ahora la sigues meditando, la sigues hablando todos los días. Esas son lo que son mis confesiones que no traje ahora, que están en mi suite. Y dicen, hay gente que piensa que yo soy el súper archimega cristiano. ¿Cómo quisiera tener la fe del hermano Hughes? ¿Qué es especial? Tú puedes hacer lo mismo. ¿Cómo quisiera hacer? Es lo mismo. Soy templo del Espíritu Santo, gloria a Dios. Un día me cayó esa wow. Soy templo del Espíritu Santo, aleluya, no bodega, templo, aleluya, amén. Entonces tengo que cuidar este cuerpo. No, de verdad, así fue. Tanto lo dije, tanto lo hablé. Y dije, wow, qué tremendo. Amén. Amén. Y tienes que poner la palabra en tu corazón. Y hay cosas, gloria a Dios, que te ayudan. Estoy esperando, ya le dije al doctor que termine la especialidad que está haciendo de medicina alternativa, homeopatía. Y ya que tenga todo su equipo y sus aparatos, le decía, hágame un chequeo general. Y lo que ande mal, lo que no está así un poco bien, sigo con la palabra y deme los chochitos esos. ¿Sí me expliqué? Amén, vamos. ¿Cómo se llama? Glóbulos. O sea, las bolitas, ¿sabes? La medicina homeopática. ¿Sabes la medicina? ¿Sí? Sí. Los glóbulos. Y son blancos. No, no es cierto, porque son blancos, no, pero... Sí.
Es glóbulos. Ajá. En el barrio le decimos chochitos, pero no sé. Y luego si eres de Sonora son chochitos. Ajá. ¿Ves? Yo voy a hacer todo lo posible para vivir una larga vida. Pero primero es esto, la palabra. Por eso me subo a la caminadora y me subí media hora. Media hora. Me dice uno, ¿qué quieres? ¿Que de lonche unos chilaquiles? No, una ensalada. Ni modo. Voy a hacer todo lo posible, ¿ves? Todo lo posible. ¿Me entiendes? Ayer hice bench press. Oh, sí. Vámonos. Y así. Todo lo posible. Voy a hacer todo lo posible. Pero ¿sabes qué es? Es primero tienes que tener un convencimiento con la palabra. Si no, vas a hacer ejercicio. Vas a ir al gym, como va el mundo. Y luego vas a pensar que el gym es para... ¿Me entiendes cómo te digo? No, o sea, va a ser como el mundo. No va a haber un convencimiento plenamente convencido por la palabra de Dios dentro de ti. Entonces tienes que empezar con la palabra de Dios. ¿Cómo logré perder más de 30 libras y mantenerme? O sea, porque unos dicen, perdí 30 libras, hermano Hughes, ya, pero las volviste a encontrar y dobles. ¿Sí me entiendes? O sea, hay gente que pierde 30, pero encuentra 40. ¿Cómo? ¿Cómo logré? Con esto es la palabra. Porque si no, puedes caer en narcisismos o como te digo, como el mundo. Bueno, no vas para... Y gym y cosas de esas, sí. Operaciones raras. No necesitas nada de eso. El convencimiento te lo va a traer la palabra de Dios. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, te amamos. Póngase de pie conmigo. Gracias por tu amor, gracias por tu verdad. Gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Aleluya. Gracias por tu palabra. Gracias por la revelación de la fe en el reino de Dios. Gracias, Señor, por la revelación del reino de Dios. Gracias. Y gracias por el mensaje de fe, Señor, que lo aplicamos conforme al reino de Dios. Te damos todo el honor a ti, toda la gloria. Te exaltamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Oh, te damos el honor. ¿Entendió? ¿Sí? Luego que vaya a su casa, que me presta el baño, voy a ir lleno de notas ahí. Sí, están poniéndola. Amén. De notas. Sí. Ahí. Notas ahí, gloria a Dios. Soy próspero, bendecido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vivo una larga vida. Aleluya. Amén. Eso es poner la palabra en tu corazón. Eso es como el reino opera. ¿Y qué hacemos? Cuando también tu fe es estimulada, cuando nos reunimos a oír la palabra de Dios, viene conocimiento, hay cosas que te enseñan cómo aplicarlo ahí, etcétera, etcétera. Vas conociendo, vas tomando notas, así como le hice. Nada mágico en esto, en ese sentido. Nada, nada, eso fue lo que hice. ¿Cómo salí de la enfermedad en 6 meses cuando oí a Arnoldo Gutiérrez la primera vez? Entonces yo iba a la iglesia y literalmente gente piensa, no sé si es broma o piensa que está raro esto, pero yo tomaba nota con los versículos y si el pastor daba una explicación de ese versículo, yo lo ponía por un lado y literalmente si el pastor le puse tosió. No, de verdad, ¿te acuerdas, Nubia? Para acordarme, para hacer una referencia ahí de la nota, literalmente. Y empecé, y cuando yo llegué, él estaba dando hace años una serie, estaba hablando de sanidad. Yo necesitaba sanidad y andaba más pelado que una rata y empecé a poner por obra esos versículos y los llegaba a mesa y los volví a ver y los volví a leer. En 6 meses tiré el inhalador del asma, tiré el inhalador del asma y tiré las pastillas para la depresión. That's it. Si así es el reino de Dios. ¿Alguien diga amén? Así es el reino de Dios. Empecé a hablar y ¿qué haces? Una vez que empiezas a hablar, ¿sabes qué va a pasar? Solo la palabra te va a obligar a actuar. Pero hay cristianos que hablan y actúan, pero no creen. Por eso ya fui curado. Ay, cómo me duele, yo no sé por qué. Yo creo que no. Métete a la palabra. Y la palabra va a ir creciendo al grado que va a estar más consciente de lo que Dios dice que de los propios síntomas. Amén. Empiezas a dar, una vez que empiezas a dar, va a venir las finanzas. Luego, ok, ¿ahora qué hago aquí? Y empiezas a pasar tiempo con el Señor, con la palabra, orando en otras lenguas, etcétera. El Señor te va a empezar a decir, deja de decir esto, deja de hablar así, deja de actuar así, no digas más eso, no actúes así, sé mejor hermano en tu iglesia, sé mejor servidor, así, mira, haz esto. Sabiduría empieza a fluir y el Espíritu de Dios muchas veces te va a llevar a la palabra o te va a recordar ciertos versículos. Muchos cristianos andan
perdidos porque ellos quieren. Aleluya. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.